Seguimos adelante aquí en el programa de encuentro con nuestro invitado, el delegado de Profepa, Bernabé Esquer Peraza. Delegado, pues nos quedamos en esta parte de actividad política, es miembro activo del Partido de Acción Nacional, también fue secretario de organización del PAN municipal y también coordinador de la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? O sea, ha tenido muchas actividades. La satisfacción que estas le han dado. Fíjate que el día de ayer platicaba con un grupo de panistas, me han invitado ahí a algunos grupos homogéneos, y les comentaba, bueno, la experiencia que me ha dado, ¿no? Las campañas, si bien es cierto, han sido ya cambiantes, ahora ya son más Facebook, Twitter y todo eso, pero las tradicionales, en las que nos tocó a nosotros, ahora sí que me considero un joven viejo en la política. Recuerdo la colocación de aquellas mantas, ¿no? Cuando poníamos las mantas en la vía pública y con los lazos y todo eso. Bueno, me tocó ser secretario de organización del PAN, en la gestión de Sócrates Bastida. También me tocó ser el secretario de enlace gubernamental. Me tocó estar en algunas campañas en el 2000, en el 6º distrito, con Alejandro Monraz, como candidato por diputado federal en aquel entonces, en el 2000. Y les platicaba yo que en el 2000, curiosamente, salíamos a pegar las calcamonías, la gente no las arrebataba. O sea, era un furor el 2000 en las calcamonías de Fox, ¿no? Recordaba y se los hacía recordar, porque esa pasión es la que tiene que volver, es por la que yo estoy convencido que hay que luchar. Y luego viene la oportunidad donde, bueno, ahora el actual secretario de Gobernación me hace la invitación para coordinar la campaña del presidente Calderón aquí en Tijuana. Fue un encargo muy importante, la verdad que me dejó mucha experiencia, es algo que te deja marcado de por vida una elección presidencial en una ciudad tan importante como Tijuana, ¿no? Dentro de estas etapas de mi vida, bueno, ha sido un crecimiento, si bien ha sido muy rápido, según creo yo, pero bueno, ha sido algo que nos ha hecho crecer bastante. Delegado, pues también dentro de la función pública ha tenido participación en distintas administraciones municipales y sobre todo pues en la administración urbana, ¿no? Yo quisiera que también nos platicara un poquito de ello, ¿no? Así es. Cuando a un servidor, bueno, me tocó cuando se realiza o se forma la delegación del centro, si bien recordarás, fue en el 16º ayuntamiento, con Kiko Vega como presidente, hacen la delegación, se forma la delegación del centro. A mí me tocó ser el primer jefe de departamento de control urbano de esa delegación, sin nada, un carro y 2 inspectores y a trabajar, poner orden en el control urbano de la delegación del centro. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con varios delegados. Como te comentaba, Alejandro Monraz, luego me tocó con don Francisco Cepeda Villaseñor, trabajé un tiempo con Ricardo González Cruz también como delegado, pero ya con ellos me tocó ser secretario general de la delegación del centro. Ese puesto me dejó grandes satisfacciones dentro de la gestión pública, e inclusive platicaba con una de mis hijas de algunas cosas que hice y le hice un recorrido rápido. No sé si ubicas el Parque Teniente Guerrero, las mesitas estas de dominó que se instalaron. Bueno, esas mesitas de dominó, que por cierto vi una nota ahí de que estaban remodelando, y a raíz de eso sale la plática con mi hija Marla, convenzo yo a don Francisco Cepeda Villaseñor, delegado en ese entonces, había una lanita y que sobraba de obra, ¿no?, para ejecutarla, y le digo, ¿por qué no hacemos unas mesas de ajedrez para que la gente de la tercera edad baje al parque y darle esa vida que necesita en las tardes, ¿no?, el parque? Lo convenzo y lo hacemos. A la semana vemos ya gente de la tercera edad con jóvenes dándose allí el ente de ajedrez, con sus fichas ya en la tarde instalada. Luego, dentro de ese trayecto que hice, la llevo acá al parque donde está el ejército, aquí de la Morelos, y tú verás que hay un área para los de skateboards. A esos pobres chavos nadie los quiere, ¿no?, en sus patios, en sus áreas, en los centros comerciales, ¿no? Y me acuerdo que hay un chavo que tenía una tienda a un lado de venta de ese tipo de cosas, y con otra lanita hicimos ahí una pequeña área para que los chavos convivieran. El día de hoy, las mesas de ajedrez y el área de skateboard ahí está funcionando. Es a lo mejor el tratar de entender un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y con un poquito de dinero como funcionario puedes hacer el cambio en un área, ¿no?
Entonces, es parte de la experiencia que me deja la delegación esta del centro, donde tuve la oportunidad de trabajar. También trabajamos en la remodelación de lo que viene siendo la rampa Altamira, hacia el centro, al área cultural. Ahí pues, se pintó y convivimos con diferentes actores. La remodelación de la zona centro, cuando se elaboran el cambio de las banquetas que se amplían más, que se colocaron los arrietes, no sé, creo que todavía están ahí, que las pláticas donde transformamos a los vendedores los revisteros y los boleros, el que se consiguió un mobiliario urbano más adecuado, que daba un mejor aspecto. Todas esas negociaciones me tocó formar parte y participar dentro de esas pláticas con los historiadores, porque bueno, se cambiaba la fachada, pero había cosas que teníamos que cuidar, aspectos de historia, todo ese tipo de cosas. Fue algo muy grato que me deja a mí la delegación del centro, la verdad, mucha experiencia y muchos recuerdos de mucha gente, los comités de vecinos, Remosa, todos los alrededores en la Altamira, ese tipo de comités, el convivir con la gente el día a día, el contacto, yo creo que te hace crecer mucho como funcionario. De ahí me hace la invitación dentro del gobierno de Jesús González Reyes, me nombran subdirector de control urbano. Muy joven, y en aquel entonces entro a esa área, me tocaba atender a maestros míos del Instituto Tecnológico de Tijuana, y imagínate, pues era el de control urbano, y de mí dependían el departamento de licencias de construcción, dependía el de fraccionamientos, dependía el de operatividad de actividades mercantiles y el de uso de suelo. Mi jefe de fraccionamientos había sido mi jefe de aquel chamaco que llegó a hacer sus prácticas profesionales, y él fue mi jefe de fraccionamientos cuando yo ya después regresé y era su jefe. Me tocó pues atender a los desarrolladores, me tocó trabajar en el plan de desarrollo urbano Centro Población Tijuana, esto es definir los usos de suelo de las zonas en coordinación con el INPLAN. En aquel entonces el director era Gualberto Rodríguez, el ingeniero Gualberto Rodríguez, un hombre muy experimentado, y trabajamos en la certificación del ISO 9000. Fue algo que empujamos dentro de control urbano. Y nosotros, ¿por qué lo hicimos? Porque no puedes estar tú a expensas del criterio de un funcionario, de que si tú vas a solicitar un permiso, que te pidan lo que dice la ley, nada más, lo que dice el reglamento y lo que dice la ley. No te pueden pedir adicionales. Dentro de esta certificación que hicimos nosotros, la cual la dejé certificada, no creo que ya se perdió esa certificación, o por lo menos ya no existe o no está válida de momento. Esta certificación era para eso, para evitar ese tipo de cosas, y existían los manuales, fue un trabajo de muchísimo, y a la par, mientras yo hacía lo de control urbano, Catastro lo digitalizaba. Entonces era la modernización en esa época de lo que era el control urbano, y ahí es cuando ponemos una pausa en el servicio público y me voy a mi despacho terminando ese gobierno. Delegado, yo creo que también valdría la pena recordar algunos episodios, no sé si llamarlos de derrota o de amargura, pero en 2007, en la contienda electoral y formando parte del equipo, de la fórmula de Jorge Ramos, bueno, pues se convierte en el primer regidor que se le niega el cargo por la doble nacionalidad, ¿no? Tener la nacionalidad estadounidense y mexicana, ¿no? Así es. Esa situación, híjole, ¿cómo la recordamos, delegado? Con mucho coraje, no es cierto. Pues la recuerdo como una etapa más en mi vida, algo que te fortalece. ¿Cómo olvidar esa fecha, no? Iba a recordar una canción de José Alfredo Jiménez, pero no viene el caso ahorita. Es una época donde, bueno, yo soñaba con ser regidor, la verdad, era un sueño para mí ser regidor, era un sueño mío y de mi padre. Entonces, pues fue algo que, híjola, luché mucho por obtenerlo. Dentro del PAN, tú sabes que hay contiendas, son abiertas, y cada quien agarra su candidato, y pues ojalá y gane, porque con ese te vas a ir, ¿no? Y así debe ser. Llego en la fórmula con Jorge Ramos, de primer regidor, ganamos. Primer regidor, ahí era ganar o perder el PAN, ya era regidor, porque es
es más seguro, ¿no? El primer regidor. No, hombre, pues ya sabrás, ¿no? Andábamos muy contentos en la casa. Un día recibo una llamada y me dicen, fíjate que no te están aceptando tu registro por el tema de la doble nacionalidad. Un momento, yo cuento con todos los documentos habidos y por haber y estoy en perfectas condiciones para participar. Sí, efectivamente, tienes tu doble nacionalidad en regla, tienes tu certificado de nacionalidad que expide Relaciones Exteriores, cumples con todo. De hecho, toda mi vida he vivido en Tijuana, tengo mis declaraciones patrimoniales, mis declaraciones ante Hacienda, todo. Mi negocio en Tijuana, cumple con todo. Nada más que hay un pequeño detalle. Se encontró que en la Constitución de Baja California dice que para ser candidato a municipio, ¿sí?, debes de tener el certificado de nacionalidad. Pues perfecto, cuento con él, lo tengo. Sí, pero debe ser 10 años antes de la fecha del día de la elección. Entonces digo, espérame, hace 10 años, si me hubieras dicho, vas a ser primer regidor, pues hubiera dicho, pues, está muy padre el sueño, pero no creo que se haga realidad. Pues perfecto, mi certificado no tenía esa antigüedad. No coincidía con las fechas, ¿no? No, pues desde luego que no coincidía. ¿Qué me queda por hacer? Pues nomás te queda irte al Trife. Pues vamos al Trife. El abogado que tenía yo ahí en ese entonces me decía, no hay ningún problema, tengo mi cartilla militar, o sea, todos los requisitos habidos y por haber, contaba con ellos. Nos vamos al Tribunal Federal Electoral y en ese entonces el que hace la ponencia de mi caso era, lo ubico, me acuerdo perfectamente, el magistrado Salvador Olimpo Nava, un hombre con mucha experiencia en cuestiones internacionales, y hace una ponencia de mi caso magistral. Yo estaba escuchando la explicación que él daba de mi caso, y dije, no, pues ya, espérense porque ahí voy de regreso, ¿no? Viene la votación y la pierdo. Los otros magistrados tomaron, por ejemplo, mi caso. Yo no sé si se imaginaban que estaban juzgando a un güero de ojos azules. No, pues estaba un mexicano, morenito, ¿no? Y chaparro y gordo. Y pues se da, pierdo la votación. Y pues tengo esa honrosa distinción de que me hayan juzgado por el tema de la doble nacionalidad. Ese día me acuerdo muy bien, unos cuantos días de que naciera mi segunda hija. Fue un tema que, si bien es cierto, pues te deja un mal sabor de boca, te deja cierta frustración, porque tal vez no es coraje, es frustración de que por algo que ahora sí que tú no tienes ni la culpa, ni yo decidí nacer en Estados Unidos, ese tipo de cosas. Aquí es común en Tijuana, ¿no? Que sucede que todo el mundo quiere tener a sus hijos por la facilidad en Estados Unidos. Pues la votación en contra y me quitan la candidatura. Que te voy a decir, me duró una frustración 4 días, porque al 5.º día nace mi segunda hija y ya todo era felicidad, ¿no? La verdad es que me ha enseñado algo la vida, que la vida sigue y no te puede detener.